Hola mis alumnos favoritos. En este tutorial resolveremos 3 problemas sobre ecuaciones exactas con los que se pretende, a partir de una función z igual a f de xy, construir una ecuación exacta, determinar m de xy, establecer si es exacta y resolver la ecuación. Antes, veamos la definición y criterio para una diferencial exacta. Supongamos una función z igual a f de xy. La diferencial total de esta función es dz igual a la derivada parcial de la función f de xy con respecto a x multiplicada por dx más la derivada parcial de la función f de xy con respecto a y multiplicada por dy. Si z es igual a f de xy e igual a c, entonces la derivada de z es igual a 0. Si establecemos que m de xy es igual a la parcial de f de xy con respecto de x y n de xy es igual a la parcial de f de xy con respecto a y, podemos escribir la estructura de la ecuación exacta, la cual establece que m de xy por dx más n de xy por dy es igual a 0. Una ecuación diferencial es exacta si la expresión de la izquierda es una diferencial total. Ahora, obtengamos la derivada parcial de m de xy con respecto a y. Recordemos que m de xy es igual a la derivada parcial de fxy con respecto de x. Ahora bien, si analizamos el teorema de Clairaut, podemos ver que la segunda derivada de una función con respecto a x y con respecto a y es igual a la segunda derivada de la misma función con respecto a y con respecto a x. Esto indica que podemos cambiar el orden de la derivación y sacar del paréntesis delta x e introducir en el paréntesis delta y, de tal manera que la parcial de f de xy con respecto a y nos dará parcial de n de xy con respecto de x. De tal manera que el criterio para una diferencial exacta establece que la parcial de m de xy con respecto a y debe ser igual a la derivada parcial de n de xy con respecto a x. Veamos ahora nuestro primer problema, el cual consiste en la construcción de una ecuación diferencial exacta conociendo f de xy igual a e a la xy seno de xy, que a su vez es igual a c. Para establecer la solución, calcularemos m de xy y n de xy en la estructura de la ecuación diferencial exacta, diferenciando en forma parcial f de xy con respecto a x para obtener m de xy y sustituirla en la estructura ya mencionada. Después, calcularemos la derivada parcial de f de xy con respecto a y la sustituiremos en esta ecuación para obtener finalmente la estructura que estamos buscando. Comprobaremos nuestro resultado demostrando que se trata de una ecuación exacta
Para calcular m de xy y n de xy, recordemos que m de xy es igual a la derivada parcial de f de xy con respecto a x, sustituyendo f de xy y separando los términos, podemos calcular la derivada correspondiente usando las fórmulas que les muestro aquí. En este caso, u es igual a xy y la derivada de xy es igual a y. Aplicando la fórmula, la parcial de u con respecto a x es igual a y e a la u es igual a xy. Para derivar el seno de xy, la derivada de u con respecto a x es y y la derivada del seno es el coseno de xy. Algo similar tendremos que hacer para encontrar n de xy. Sustituimos el valor de la función f de xy, separamos los términos. Ahora aplicaremos la fórmula y también u es igual a xy. En este caso, la derivada de u es igual a x, puesto que estamos derivando con respecto a y. Sustituimos entonces la derivada parcial de u, que es x, y a la u, que es e a la xy. La derivada de u con respecto a x, que es x, y la derivada del seno de u, que es coseno de xy. Ahora sustituimos los valores encontrados en la estructura general de la ecuación exacta. Sustituimos el valor de mxy y el valor de nxy para encontrar la ecuación exacta que estamos buscando. Esta presentación la podemos también hacer despejando de y en dx, como se muestra a continuación. Y esta es la solución al problema que hemos planteado. Para comprobar que se trata de una ecuación exacta, verifiquemos que la parcial de m con respecto de y sea igual a la parcial de n con respecto de x. Para lograrlo, sustituyamos el valor correspondiente de m y separemos los términos. Observamos que se obtiene en el primer caso un producto, el cual podemos calcular utilizando la fórmula del producto. En este caso, u es igual a y b es igual a xy. La derivada de u es 1 y la derivada de b es x por e a la xy. Aplicando la fórmula, la derivada de u es 1 por b, que es e a la xy, y la derivada de b, que es x por e a la xy, multiplicado por u, que es y. El otro término es y coseno de xy. En este caso, se trata también de un producto en el cual u es igual a y b es igual al coseno de x. En este caso, la derivada de u es igual a 1 y la derivada de b es menos x coseno de xy. Aplicando la fórmula, obtenemos 1, que es igual a u' por b, que es coseno de xy, obtenemos coseno de xy. B' igual a menos coseno de xy y u es igual a y. Rearreglando términos, obtenemos e a la xy, y x e a la xy, coseno de xy, menos xy seno de xy. Ahora vamos a obtener la derivada parcial de n con respecto a x. Sustituyamos el valor de n y partamos esta expresión en sus términos constitutivos. Para obtener la derivada de estos términos, observamos
que se trata también de dos productos. El producto xc a la xy, puesto que se va a derivar con respecto a x, y el producto x coseno de xy también con respecto a x. En este caso, aplicamos también la fórmula del producto de manera similar a como lo hemos hecho en el caso anterior. Y obtenemos e a la xy, xy por e a la xy, coseno de xy, menos xy seno de xy, que es igual al que hemos obtenido para m de xy y para n de xy. De manera que podemos concluir que la parcial de mxy es igual a la parcial de nxy, y por tanto se trata de una ecuación exacta. En la segunda parte de este video tutorial calcularemos m de xy y resolveremos una ecuación diferencial exacta.